El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de compartir acerca de estas cosas trascendentales. Vamos a seguir hoy hablando acerca de la ley de Dios es eterna. Las imágenes y los ídolos nada son. Estamos estudiando el segundo mandamiento. Eso es un mandamiento grande que tiene un tamaño y un contenido, queridos amigos, trascendental en el destino eterno de tu alma. Es uno de los mandamientos más traspasados por este mundo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y por eso les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles ni los discípulos de Jesús los que cambiaron la eterna ley de Dios. Fueron los altivos, los altaneros papas los que cambiaron, los que mutilaron, los que adulteraron, los que dividieron la ley de Dios. Dios hizo la ley la hizo Dios. Escrito está en el libro de Éxodo 31:18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Dios hizo la ley. Un
Dios eterno, con un dedo eterno, escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, un mandamiento eterno, el cuarto mandamiento que dice: acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Si el Señor escribió que el sábado es el día para Jehová tu Dios, quiere decir que el sábado es el día eterno para adorar al Dios eterno. Eso es lo que nos dice la Escritura, y la ley de Dios es eterna. Escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice el sabio Salomón: he entendido, poniendo como énfasis su capacidad de entender, de discernir, de inteligencia, de sabiduría. He entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas altivos y altaneros no temen a Dios, no le tienen miedo a los juicios y a las plagas que dice el Señor en su revelación y en su palabra, que le va a echar a todos los que le quiten y le cambien y le pongan a su ley. El mismo Señor Jesús lo dice en los últimos versículos de Apocalipsis 22, en la última página de la Biblia, queridos amigos. Dice el Señor Jesús: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Queridos amigos, eso es lo que nos dice el Señor, que le va a quitar su parte, ¿qué? En el libro de la muerte. Es decir, a los papas, a todos los que le han quitado a esto, les va a dar su parte, pero en el ¿qué? En el libro de la muerte eterna. Eso es lo que escrito está, y dice que el Señor es celoso de su ley, celoso de su ley, queridos amigos. Así que escrito está, nos dice en su palabra, que más altivos y más altaneros que los papas, más altaneros que los papas y más violentos que los papas son los pastores y las pastoras, esos que dicen ser disque evangélicos, cristianos, y que fueron alguna vez protestantes. Esos están educando, adiestrando y amaestrando a un mundo, enseñándole doctrinas de demonios, de que a la muerte de Cristo la ley quedó abolida, que cuando Cristo murió en el Calvario la ley quedó abrogada, que no estamos bajo la responsabilidad, y se enojan, se ponen furiosos, que el que guarde la ley es maldito, que el que guarde los mandamientos es el diablo. Queridos amigos, que ningún hombre puede guardar la ley, que nadie puede obedecer los mandamientos. Pregúntale a Cristo, que vino en su pellejo, que vino en mis zapatos. Preguntémosle a Él si la ley en este pellejo, en esta naturaleza caída, se puede o no se puede obedecer, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista. Yo no soy pastor de nada, ni de nadie. El Señor mismo lo dijo, que el pastor es Él es el buen pastor. O como dijo el Señor allá a David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Salmo 23:1, que todo el mundo se lo sabe, pero muy poca gente lo entiende: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es claro eso. Si Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, ¿qué hago yo buscándome pastores y pastoras, sacerdotes y papas para que me falte todo, para que me quiten lo poco que tengo y además me arrastren a la perdición eterna? Y vino Jesús en persona y les repitió, queridos amigos, allá en el libro de Juan, en el capítulo 10
10 dijo el Señor Jesús: yo soy el buen pastor. Y si Jesús es el buen pastor, queridos amigos, se subentiende que todos los demás son malos. Y Él lo dice allí: son homicidas, Él mismo lo dice allí, el Señor Jesús dice que son homicidas, dice que son extraños, dice que la voz de un extraño, dice que los fieles de Él no oyen la voz de un extraño, porque la voz de un extraño es la voz del que no respeta ni obedece la ley de Dios, santa, justa y buena. O como dice el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 30, Ezequiel 16:30, oiga lo que dice Ezequiel 16:30, hablando de los extraños. ¿Quiénes son los extraños? Los extraños, dice Ezequiel 16:32, dice que los extraños, dice, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a los extraños. ¿Quiénes son los extraños, queridos amigos? Los que están llevando a la gente al adulterio espiritual. ¿Qué es el adulterio espiritual? El adulterio espiritual es creer lo que dicen los hombres apartándose de las leyes de Dios. Eso es dejar de seguir al marido, como dice el Señor, que es de la iglesia, y entonces seguir a hombres, hombre con hombre. ¿Cómo se llama eso? Espiritualmente hablando, eso se llama una relación homosexual entre hombre con hombre. Por eso el Señor dice y usa las expresiones adúlteros y adúlteras, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, y que seguir al mundo y hacerse amigo del mundo nos hace indefectiblemente enemigos de Dios? Escrito está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y dice también el Señor aquí que son ¿qué? Son extraños, son homicidas y son ¿qué? Asalariados. No están sino por la lana. ¿De quién? De las ovejas. Pero yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesús, y el buen pastor es el que da su vida por sus ovejas como Él la dio. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Por eso todos nuestros materiales son totalmente gratis. Aquí tengo, queridos amigos, El conflicto de los siglos, y te lo envío totalmente gratis. No le dé miedo. La gente le da miedo cuando uno le ofrece algo gratis, porque en realidad la gente cree que todo lo gratis es malo. No, queridos amigos, todo lo contrario. Con dinero se compran en las cosas baratas. Con dinero lo que se compra es basura. Y si no, pregúntele a este mundo hoy en día que todo es millones, basura por millones. Pero a la gente le va a regalar no acepta, porque eso gratis no dan nada, queridos amigos, en este mundo. Pero la salvación, dijo el Señor, que era ¿qué? Gratis. Que el entrar a la iglesia de verdadera es gratis. Aquí en el mundo se paga es todo lo que es pecado. Eso es lo que cuesta, eso es lo que vale. Desde el pecado, para pecar hay que pagar, para beber hay que pagar, en el prostíbulo hay que pagar, en el grill hay que pagar, queridos amigos, en toda parte hay que pagar. Pero el reino de los cielos es totalmente gratis. Ya Cristo pagó la deuda, y te envío El conflicto de los siglos totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Aquí está la historia de cómo los depravados y pervertidos emperadores de Roma le impusieron al Imperio Romano la Iglesia Católica como iglesia oficial del Imperio Romano, y desde allí al mundo entero a sangre y espada. Aquí está la historia de lo que llama el papado la Santa Inquisición, pero que a los ojos de Dios es la maldita Inquisición. El plan del diablo a través de la maldita Inquisición era usar a los papas para raer de la faz de la tierra en la Biblia, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, hacer olvidar al mundo de todo lo que es y tiene que ver con Dios. Aquí está esa historia de lo que eran los palacios de los prelados papistas, queridos amigos, antros de prostitución, de vicio, de depravación, de inmoralidad sexual. Aquí está la historia de cómo, por qué y para qué Dios fundó los Estados Unidos, precisamente para eso, para que los Estados Unidos fueran un faro que alumbrara al mundo
y denunciara ante el mundo toda la tiniebla en que el papado había asumido a la humanidad, pero los Estados Unidos no le hicieron la tarea a Dios, no le han hecho la tarea a Dios. Y cuando los padres peregrinos se bajaron allá en las playas de los Estados Unidos, el Señor les inspiró que fundaran allí una nación sin rey y que establecieran una iglesia sin papa. Así se lo dijo el Señor a los fundadores de los Estados Unidos. Pero queridos amigos, no le hicieron caso al Señor, han atraído al papado, le han abierto las fronteras y las puertas a todos los súbditos del papado que no llegaron, queridos amigos, con el deseo que llegaron los padres peregrinos de buscar allí en América, tierra de libertad, un lugar donde adorar a Dios según el dictado de su conciencia, sino que llegaron fue atraídos por la prosperidad, por el éxito y por la riqueza que Dios le dio a los Estados Unidos. Llegaron fue atraídos por el sueño americano que se ha convertido ahora y seguirá convirtiéndose en la más terrible y espantosa pesadilla, porque dice el Señor que muy pronto los Estados Unidos se convertirán en el país más peligroso del planeta Tierra cuando impongan las leyes dominicales, queridos amigos, para ensalzar y exaltar el día de culto a Satanás que ordena el Papa. Te la envío gratis. Aquí está la historia, el relato de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el día terrible de Jehová, de 24 horas que dura el día de la venida del Señor. Aquí está cómo van a ser destruidos los papas, aquí está cómo va a ser la ruina nacional de los Estados Unidos, aquí está la historia de cómo van a ser destruidos Satanás y sus demonios, y cómo también van a ser quemados los que se vayan detrás de él, los que sigan con él en la rebelión contra los mandamientos de Dios. Papá, mamá, te lo envío gratis, sin ningún costo adicional, para que crean lo que el Señor dice y se preparen, no para lo que viene, sino para lo que nos sobrecogió en esta hora de crisis intensa en la cual el mundo anda aterrorizado por un virus, queridos amigos, pero nadie se aterroriza por el virus del pecado, que es el que está matando a millones cada día y que está llevando a la ruina eterna a un mundo. Dice el Señor que la inmensa mayoría de los que pueblan este planeta rechazarán la misericordia de Dios y serán sumidos en pronta e irremisible ruina en un momento, queridos amigos. Eso va a ser en un momento. Te lo envío gratis. Y quiero decirle, papá, mamá, esto no es novela. Esto no es cuento, esto tampoco es fábula, esto no es tampoco filosofía, esto no son imaginerías, esto no es un clásico de la literatura universal, tampoco esto es un bestseller o un gran éxito de librería, esto tampoco ha sido traído por mente o por voluntad humana, esto es simplemente la revelación del Señor Jesucristo de la historia antes que los eventos ocurran, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente aquí en esta tierra. Quiero decirle, papá, mamá, este libro tiene 43 capítulos, vamos en el 37 y usted lee el 37 y va a creer que este libro fue escrito esta mañana, eso fue escrito esta mañana. No, esto fue revelado en más de 2000 sueños y visiones en el año de 1858, salió a la luz en el año de 1881 y la profeta del Señor murió en el año de 1915. Aquí estamos, es en el cumplimiento profético del destino eterno de la humanidad. Te lo envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Venimos hablando entonces de la ley de Dios es eterna y de que las imágenes y los ídolos no son nada. El mundo está lleno de idolatría. Nos dice el Señor, en este siglo que se jacta de sus luces, el pueblo fiel de Dios enfrenta un mundo que yace en las tinieblas de la medianoche, casi totalmente entregado a la idolatría. Un desprecio casi universal por la ley de Jehová está asemejando rápidamente al mundo a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Como en los días anteriores al diluvio, la tierra llena
La violencia llena la tierra, los juegos de azar y el robo están llegando a ser males comunes, el tomar las mujeres por la fuerza y las cosas por la fuerza, el uso de los licores, de las drogas, del vicio está aumentando. Muchos que han seguido su propia voluntad no santificada tratarán de poner fin a su vida por el suicidio. La iniquidad y el crimen de toda clase se hallan en las altas esferas de la tierra, y los que consienten en estos errores están tratando de proteger del castigo a los culpables, como estamos viendo, leyes hechas por ampones para proteger a ampones, queridos amigos. Eso es lo que se ve en este planeta y en esta tierra. Eso es lo que nos dice el Señor, entregado del mundo, ¿qué? A la idolatría. Y como dice el segundo mandamiento, dice el segundo mandamiento, en donde vamos, yo soy el Señor tu Dios, el fuerte y el celoso. Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, queridos amigos. Y es lo que nos dice el Señor allá en el libro de Éxodo, capítulo 34, en el versículo 12 al 14, óigalo, porque el Señor es celoso. Ya le vamos a explicar sobre eso. Dice el Señor al pueblo, le dijo al pueblo cuando estaban allí, cuando les iba a dar la tierra para que entraran y la tomara, les dice el Señor: guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás, mire la orden que le dio categórica y terminante al pueblo: derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas y cortarás sus imágenes de acera. ¿Cuál es la orden que da el Señor a su pueblo, queridos amigos? Quebrar las imágenes, queridos amigos, romper los altares, derribar los altares que se han levantado. Hay gente que ha levantado una cantidad de altares con velas, con muñecos, de toda clase de muñecos hay allí, con toda clase de ramitas, de objetos, de medallitas y todo eso, lleno eso de velas, queridos amigos, lleno de velas por toda parte, como les digo yo. Miren, eso no sirve absolutamente para nada. Con eso ni bien ni mal le van a hacer a usted. Para lo único que han servido esos altares llenos de velas es para provocar incendios que han dejado en la ruina a millones y millones de personas en este planeta y en esta tierra. Y eso es lo que dice allá en Baruc, capítulo 6, versículo 18 y 27. Dice allí en Baruc, hablando de los dioses, de las diosas, de los muñecos y de las muñecas, dice: les encienden también delante muchas velas, mas no pueden ver ninguna de ellas. Qué tremendo, ¿no? Amigos, miren. Dice el Señor aquí, este es histórico porque este libro no forma parte del canon bíblico, pero es histórico, Baruc. Dice, les encienden allá, dice, les encienden también delante a los ídolos, a los muñecos y a las muñecas, muchas velas, mas no pueden ver ninguna de ellas. Usted le prende cualquier cantidad de velas al santo, a la Virgen, ahí le ponen la parrilla, allí en la iglesia le ponen allí, y por supuesto la alcancía, ¿no? Porque usted le prende la vela y tiene que echarle la moneda. Entonces, todo es negocio, en este mundo todo es negocio. Entonces, pero dice que esos muñecos, esas muñecas tienen ojos, como leímos ayer, el Salmo 115, pero no ven. No ven las lámparas, no las ven, no pueden ver ninguna de ellas. Estos dioses, estos muñecos, estas muñecas son como las vigas de una casa que están roídas por dentro. Miren, están podridos por dentro de esos muñecos. Dice, la polilla se los come, el mundo. Ya oímos hablar como el muñeco de allá de Buga, el muñeco del Señor, que le llaman el Señor de los Milagros, dice que pesaba más de 100 libras. Y ahora este señor Gabriel, que le leímos ayer, lo hace ahorrándose el 90% del peso, queridos amigos. El peso de 100 kilos, ahora se lo ahorran en un 90%, queridos amigos. Y eso es... Usted sabe que detrás de toda imagen, detrás de todo muñeco, de toda muñeca, de todo dibujo, de toda vitela, el papado tiene un cuento, tiene una fábula, tiene algo con que entrampar a la gente y quebrarle a la gente su sentido de pensar y de considerar. Por ejemplo, este muñeco de Buga dice que una lavandera de ropa se lo encontró
en el río Guadalajara de Buga, queridos amigos. Allá se lo encontró y lo sacó y se armó el cuento de que lo llevó allá y que el muñeco se creció, era de yeso y se creció y que se quedó grande, y también otro cuento que cuando quería salir se crecía más y no salía. En fin, todo el diablo puede y hace con todo, queridos amigos. Como le digo yo, se lo encontró allá porque quizá uno leyó en la Biblia y fue y lo tiró al río, así lo botó y allá sacó la basura y puso al mundo a adorar basura, porque eso dice el Señor que es basura, como lo vamos a leer aquí. Dice el Señor que eso es vanidad. Escrito está, leámoslo allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 10 del libro de Jeremías, dice el Señor que eso es basura, eso es vanidad. Dice el Señor aquí en el capítulo 10 del libro de Jeremías, dice el Señor: así dijo Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová. No lo dice Jeremías, no lo dice tampoco nadie, queridos amigos, lo dice Jehová. Dios mismo lo dice. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. No se vayan ustedes detrás en las procesiones de estos muñecos. No crean lo que su abuelito creyó, porque él no tuvo más luz que la que ustedes tienen, y además fue intimidado y amenazado que si leía la Biblia lo excomulgaban, lo echaban y lo declararon maldito, queridos amigos. No crean en eso, porque las costumbres de los pueblos, sigue diciendo Jehová, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, son inútiles, son basura, dice el Señor. Y dice el Señor más, que todos estos muñecos y el culto a estos muñecos y creer en estos muñecos que me van a hacer bien, que la novena, que el rosario, todo esto, dice el Señor, todos se infatuarán, es decir, perderán la razón y se entontecerán. La gente no va a discernir, no va a entender. Y dice en el versículo 14 del capítulo 10 de Jeremías: todo hombre se entontece y se embrutece. Lo que vemos nosotros es un mundo embrutecido, entontecido e infatuado con toda forma de idolatría, empezando por los muñecos y las muñecas que les plantó allí el papado para prostituirlos, y siguiendo con los actores, las actrices, los futbolistas, el deporte, toda esa cosa de la política. Todo eso es idolatría o manolatría, queridos amigos. Nuestros niños, nuestros jóvenes, ahora los que están creciendo, no tienen modelos de personas ni ejemplos de vida, y mucho menos realmente un conocimiento acerca de Dios para ellos seguir. Los modelos de personas ni los ejemplos de vida y los dioses de ellos son los actores, las actrices, son los cantantes, los gangosos que ahora, porque no cantan sino que ganguean, esos vanidosos, codiciosos y ambiciosos y tan mundanos, esos son los ídolos de nuestros niños. Y los narcotraficantes y los políticos corruptos, esos son los héroes que los niños están adorando y quieren ser como son ellos. Pero dice el Señor que son como nada, queridos amigos. Dice el Señor que sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Escrito está en el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 8, dice el Señor hablando de esos muñecos, dice: la polilla se los come, a ellos y a sus vestiduras, sin que ellos se den cuenta. El muñeco lo están comiendo, se está cayendo a pedazos, le está cayendo la pintura y el muñeco no se da cuenta, queridos amigos. Se están deshilachando y el muñeco no se da cuenta. Dice: negras se vuelven sus caras, oigan, negras se vuelven sus caras con el humo que hay en su casa. Todo el día quemándole vela, se ponen negros, se llenan de tizne, queridos amigos. Y dice: avergonzados sean también aquellos que los adoran. Para nada sirve un muñeco, eso es abominación. Y por eso dice el Señor que Él es un Dios que celoso. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Me derribarán todos esos muñecos, derriben todas las imágenes de acera. Acera, queridos amigos, la acera era el culto a la madre y al niño. Ese muñeco que les mostré, esa muñeca que les mostré ayer con el niño en los brazos, que dicen que es la Virgen del Carmen o la Virgen, eso tiene 1.000 y 1.000.000 de nombres. Existe 1.000.000 de vírgenes con diferentes nombres. La gente no sabe cuál es la verdadera, la gente no sabe cuál es la que verdaderamente hace favores. La gente cree en todas esas mentiras y en todos esos engaños. Esa Virgen que aparece con el niño en los brazos, ayer
hablamos que no es cristiana esa imagen de la mujer con el niño en los brazos, existía antes de Cristo. Cuando Cristo vino a este mundo, queridos amigos, hace 2020 años, ya existía ese muñeco, esa muñeca en la tierra, desde antes de Moisés. Ayer leímos en los tiempos y esto es en los tiempos de Moisés que el Señor lo está diciendo: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Esa era la imagen de la madre con el niño, la madre de Semiramis con el niño Tamuz en los brazos, el dios Sol, queridos amigos, la prostituta de Semiramis. Entonces pasó el nombre de acera a todos los imperios egipcio, asirio, sirio, babilónico, medopérsico, griego, hasta que llegó al imperio romano, y allá cambiaba de nombre de todo, en cada país según el idioma cambiaba de nombre la muñeca, queridos amigos. Y cuando llegó a Roma, entonces se llamaba Diana de los Efesios, y allá la cogió el Papa y la trajo, y entonces dijo: esta ya no es más Diana de los Efesios, vamos a cambiarle el nombre por el de María. Y ahí viene entonces que la muñeca se llama María y el niño Tamuz le pusieron el nombre de Jesús. Y así fue como el papado engañó al mundo entero, cogió todo el paganismo, todos los ídolos, todos los cultos, todas las ceremonias, todos los vestidos, todos los ropajes, todo el paganismo, todos los títulos, todos los nombres del culto de religión, de misterio del paganismo, y le puso nombres cristianos, y así se los está presentando al mundo, y la gente va feliz y contenta, porque como todo es rumba, como todo santo y toda santa tiene sus fiestas patronales, entonces todo es rumba, todo es bebeta, todo es fornicación, todo es vicio, todo es viveza, todo es negocio. Entonces, queridos amigos, esa es una religión diseñada a la medida de la condición humana caída. ¿Y qué sigue diciendo el Señor? Porque no te destruyan todos esos muñecos, dice el Señor, rompan todo eso, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y eso es lo que nos dice el mandamiento, queridos amigos, allá en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Dice el Señor: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Miren la tremenda maldición, el alcance de la maldición que envía el Señor a todos los que se vayan detrás del culto de muñecos y de muñecas, de imágenes, de escultura y de todo lo que es en el mundo. El mundo tiene cualquier cantidad de idolatría, desde los muñecos y las muñecas hasta el sol, la luna, las estrellas, con el horóscopo, con el tarot, con toda la brujería, con toda la hechicería, toda esa idolatría que el diablo ha montado aquí. El mundo está, como leímos allá en la palabra del Señor, el mundo está casi que totalmente entregado a la idolatría. El Señor nos dice que, mire, Él es un Dios que celoso, celoso. Dice que la relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio. Los celos solo pueden darse entre esposo y esposas. Eso es lo que nos dice el Señor, que la relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio. Y dice: puesto que la idolatría es adulterio espiritual, el desagrado de Dios bien puede llamarse celos, queridos amigos, porque eso es como tener usted su esposa y que su esposa se muestre muy galante, muy atenta, muy dispuesta con un hombre. Usted va a pensar que es que su esposa es muy amable, muy atenta. No, queridos amigos, usted siente celo. Y usted, la señora, la esposa, cuando ve que su esposo es muy galante y le está dedicando su atención y todo su atractivo a una mujer que no es su esposa, la esposa va a pensar: no, es que mi esposo es muy popular, mi esposo es muy amigable, mi esposo es muy gentil, mi esposo... No, queridos amigos, eso provoca a celos. Nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que eso provoca ¿qué? A celos. Eso es lo que nos dice el Señor, que eso es
adulterio espiritual. Y oiga lo que nos dice aquí en la historia profética, en la página 431 y 432. Anótenla para que ustedes se den cuenta de todas estas cosas. 431 y 432 de la historia profética. Aquí está, dice el Señor. Dice, en el capítulo 17, de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer. Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia impura, queridos amigos. La iglesia está simbolizada por una mujer, porque la Biblia nos dice que la mujer tiene un esposo, queridos amigos, que es Cristo. Y nos dice aquí en la Biblia el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. El Señor nos envía la representación a nosotros de la relación que Él tiene con su pueblo, con el sagrado matrimonio. Y dice allí, el Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo ser Él su Dios, y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Dice el Señor: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en rectitud y en misericordia y en compasiones. Yo seré su marido, yo seré su esposo. Eso es lo que nos dice. Y sigue diciendo más el Señor. Escrito está en Oseas, en Jeremías 3:14, dice el Señor: yo soy vuestro esposo. ¿Cómo dice el Señor? Yo soy vuestro esposo. Y San Pablo emplea la misma figura en el Nuevo Testamento cuando dice: os he desposado, le dice al pueblo, os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Queridos amigos, la Escritura nos dice que Cristo es el marido de la iglesia, de los fieles, como escrito está en Isaías 54:5. Oiga lo que dice Isaías 54:5. Dice el Señor ahí que su pueblo es su esposo. Isaías 54:5 dice: porque tu marido, le está diciendo a ese pueblo, le está diciendo de manera íntima y personal a cada hombre, a cada mujer que quiera realmente entrar en esa representación y el símbolo de lo que es la iglesia de Dios, como la esposa de Cristo y Cristo como su esposo. Dice Isaías 54:5: porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién es el marido de la iglesia? ¿Quién es el marido del pueblo fiel aquí en esta tierra? Tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Y dice Jeremías 31:32, también nos habla allí Jeremías 31:32, hablándonos del adulterio. Nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Queridos amigos, tremendo, terrible esto. Por eso el Señor dice allí que cuando Él ve adorando a la gente imágenes, cuando Él ve a la gente ahí tirada, llorándole al muñeco, que ni oye ni ve ni entiende, es un pedazo de tiesto hecho por un hombre. Dice que la más baja expresión de la idolatría es los hombres hacer un dios de lo que ellos hicieron. Hicimos el muñeco y después nos arrollamos delante del muñeco. Traemos yeso, traemos cemento, traemos fibra de vidrio, como hacen el dios de allá de Buga. Traen un pedazo de palo, lo tallan y lo ponen allí y se arrodillan después a adorarlo. Este es mi Dios, este es mi Salvador. Dice que Dios es irrepresentable. Dios no puede representarse con absolutamente nada. Nos dice el Señor que Jehová, el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y que el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y a la adoración supremas, queridos amigos. Dice que cualquier cosa
tiesto, pedazo de palo, de lata, de oro, de lo que sea, que nos atraiga y que tienda a disminuir cualquier hombre, cualquier mujer, que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio, es para nosotros un Dios, queridos amigos. Por eso dice el Señor que en esta hora debemos aprender a controlar nuestros afectos, porque de los esposos, de los maridos, de los hijos, de los ídolos, de los dioses, de los deportistas, de los cantantes, de los actores, de las actrices, los hombres han hecho dioses para ellos, queridos amigos, que los están arrastrando a la perdición eterna. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Yo soy que tu marido. Por eso el Señor nos dice allá en el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 1, que en los últimos días las iglesias se harían su propio marido a su gusto, solamente querrían llevar el nombre de él. Dice allá en el libro de Isaías, en el capítulo 4, versículo 1, echarán mano de un hombre en aquel tiempo 7 mujeres, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras propias ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Queridos amigos, esto es lo que dio el profeta Isaías, esta es la visión que el Señor le dio al profeta Isaías, que estarían haciendo las iglesias en los últimos días, que la experiencia religiosa de la sociedad del tiempo del fin es que echarían mano de un hombre, Cristo Jesús, queridos amigos, y le dirían a ese hombre que dice él que es el marido, echarían mano de él solamente para que le dé el nombre, porque ellas mismas dicen: nos daremos nuestro propio pan, que son las propias las doctrinas. Pan en la Biblia significa doctrinas. Nos daremos nuestro propio pan, es decir, se han hecho sus propias doctrinas. Y también dicen: nos daremos nuestro propio vestido. Vestido quiere decir código de moral, es decir, se han hecho sus propias leyes, han quitado las leyes de Dios, han puesto las leyes que les ha dado la gana hacerse para ellos. Solamente tú, permítenos llevar tu nombre, quítanos el oprobio de ser llamadas sectas. Queridos amigos, estas mujeres, estas iglesias de los últimos días no quieren tener ninguna relación marital con Cristo, no quieren tener ninguna intimidad con Cristo, no quieren que Cristo les dé el pan de sus doctrinas, tampoco quieren que Cristo les dé el vestido de su ley, de su justicia. Queridos amigos, quieren simplemente llevar su nombre, y por eso ponen allá: Iglesia Cristiana de Fe y Amor, Iglesia Cristiana de Amor y Fe, Iglesia Cristiana Bautista, Iglesia Cristiana. Todas llevan el nombre de cristianas, pero ninguna quiere ni las ropas, ni la ley de Dios, ni tampoco las doctrinas de la Biblia, ni tampoco quieren seguir el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Para pensar, para decidir y para vivirlo. Dice el Señor que Él es un Dios que fuerte, celoso, y dice más el Señor, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Miren ustedes el alcance tan terrible. Dice que el castigo, la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos que digo me aborrecen, es inevitable. Dice, es inevitable que los hijos sufran, es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres en la perdición y en lo que sus padres han hecho. Por eso es que vemos nosotros todo esto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo: la sodomía, el homosexualismo, son castigando en los hijos la maldad de los padres. Eso es lo que nos dice el Señor. Todo el sufrimiento, el pecado de la humanidad se debe a la ¿qué? Se debe, queridos amigos, al castigo que dice el Señor que enviará a los padres sobre los hijos. De los que me aborrecen. Aborrecer a Dios es rechazarlo a Él como marido, rechazarlo como Dios, rechazarlo a Él como Redentor y Salvador. Mire, este es apenas el segundo mandamiento. ¿Cómo dice el segundo mandamiento de la ley de Dios? El segundo mandamiento de la ley de Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, no las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, mas hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire, el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Papá, mamá, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, todo eso por allá recibe. Por eso es que la gente hereda enfermedades, la gente hereda maldiciones, la gente hereda toda clase de pecados, toda clase de prácticas, toda clase de tendencias a esto. Los cleptómanos, miren, los que heredan el robo de los padres que fueron ladrones, que fueron robadores, queridos amigos, le llaman cleptomanía. Gente rica, gente que no necesita robar, pero que, mire, traen la cleptomanía es robar sin tener necesidad de robar. Simplemente el impulso de ver una cosa y yo querer llevármela, eso es la cleptomanía. Lo mismo la homosexualidad, se hereda. Y a la hora que dice la gente, no leen la Biblia, queridos amigos, no estudian la revelación ni la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, cuando Él dice que visitará la maldad de los padres sobre los hijos, es la genética. Ahí en la genética va toda la información del pecado de mis antecesores. Y no solamente la genética, queridos amigos, sino también las influencias prenatales que tengan los niños. Todos los hábitos heredados y cultivados nos hacen partícipes de la maldición. Por eso hay que parar la idolatría. Por eso hay que parar el culto a los muñecos. Por eso hay que parar el culto a las muñecas, a los santos y a las vírgenes. Todo eso es basura, dice el Señor. No recen, queridos amigos, no cojan la camonda. En la Iglesia Católica, si no hay muñeco, no hay culto. Si no hay muñeco, no puede haber misa. Si no hay muñeca, no puede haber novenario. Si no hay culto, no hay nada, queridos. Si no hay muerto, no hay novenario. Si no hay camándula, no puede haber rezo. El Señor dice que no, que Él es un Dios que está en todos los lugares, y eso lo dijo Jesús. El que reza no ora, y el que ora no reza, queridos amigos. Cristo no era católico. A Cristo la Biblia no nos dice, cogió la camándula y se fue para el Monte de las Olivas y se pasó toda la noche rezando el rosario. No, la Biblia no menciona la palabra rezar. Eso es una palabra traída del paganismo. El papado no se inventó el rosario. El papado no se inventó la camándula. La camándula existía antes de Cristo. 4000 años antes de Cristo ya existía la camándula, que la usaban los pueblos paganos para recitarle los nombres y hacerle los cultos y las peticiones a sus dioses. 4000 años antes de Cristo, con la creación prácticamente de este mundo, cuando el hombre se independizó de Dios, se hizo su propia religión. Antes del diluvio ya los hombres tenían camándula, ya los hombres tenían, y antes de Cristo, queridos amigos, ya existía todo eso. Por eso Él se adelantó a enseñarle a su pueblo a orar, queridos amigos. Escrito está en el libro de Mateo capítulo 6, le dice al pueblo así, en palabras textuales: dejen ya de rezar, dejen de repetir oraciones mentirosas, falsas, que no pasan del cielo raso. Y dice el Señor aquí en el capítulo 6, casualmente el título es Jesús y la oración, capítulo 6, versículo 6 en adelante, dice el Señor Jesús: mas tú cuando ores, mas tú cuando ¿qué? Ores. Orar es una cosa muy distinta a rezar. Orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Orar es hablar personalmente con Dios de una manera racional, sin repetir, porque mis necesidades cambian de día en día. Lo que yo necesito hoy, mañana ya no lo necesitaré. Será una nueva necesidad la que tendré. Y yo rezando y repitiendo oraciones prefabricadas hace siglos, queridos amigos, no voy a resolver absolutamente nada de Dios, porque eso no lo va a oír Él, porque Él no está en absolutamente nada de eso. Y orando, dice el Señor: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Cómo dice el Señor? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta detrás de ti. Cerrando la puerta detrás de ti, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que pedimos al Señor ahí en secreto, encerrados en nuestra cámara, Él lo va a recompensar
permitiendo que todos lo vean. Lo que le pedí al Señor, Él me lo concedió. Si podemos decir que Él lo concedió, queridos amigos. El Señor Jesús no rezaba, Jesús oraba. Y ustedes leen en la Biblia que Él se pasaba las noches enteras y lo sorprendía los primeros rayos del sol hablando y orando y pidiéndole al Padre. Hay que pedirle al Padre, no hay que pedirle a María, no hay que pedirle a Santal, a San Goloteo, a Sancocho, a Santurrón, no hay que pedirle a ninguna muñeca ni a ningún muñeco. Pídanle, órenle al Padre, dice el Señor, que ese es el conducto regular de las respuestas y de las oraciones. Hay que pedirle al Padre, dice el Señor, y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y dice el Señor, y orando no uses vanas repeticiones, y orando no recen. No es rezo lo que ustedes tienen que hacer, rezo es una repetición, es repetir. La gente se pasa la noche entera, puede pasarse la noche entera, Padre nuestro. El Señor no dice que el Padre nuestro es una oración modelo, no para repetirla. Santa María, Madre de Dios, dice el uno, y el otro dice Dios te salve, y se la pasan uno para allá y el otro para acá toda la noche. Perdieron el tiempo, pierden el tiempo, porque eso no sirve absolutamente para nada. Eso no pasa del cielo raso. Orándole, hay rosario para María, pero ¿existe rosario para Cristo? Para pensar, ¿existe rosario para Cristo? ¿Hay rezo para Cristo? No existe, queridos amigos, no existe rezo para Cristo. Debería de ser rezo a Cristo, porque Él es el que salva, Él es el que perdona. María está muerta, María está en el polvo de la tierra, y el Señor nos dice, escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, que los muertos nada saben ni tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué sabe usted cuando está dormido? Nada. ¿Puede amar? No. ¿Puede perdonar? No. ¿Puede trabajar? No. ¿Puede socorrer? No. Así, como estamos en estado de inconsciencia dormidos, así están los muertos. Dice que no, los muertos nada saben ni pueden hacer absolutamente nada. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Dice el Señor entonces que lo que pidamos al Padre, lo que pidierais, si algo pidierais, dice Juan capítulo 14 versículo 13, dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Hay que pedirles al Padre en el nombre de ¿quién? De Cristo, queridos amigos. No pedirle al Padre en el nombre ni de María, porque hablábamos también de que ninguno de esos muñecos y esas muñecas sirven absolutamente para nada, porque tienen ojos, no ven, tienen orejas y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen manos, no palpan, tienen pie, hay que llevarlos en andas. Así de simple y de sencillo. Y orando, dice el Señor, y orando no uséis vanas repeticiones. Si van a orar, no recen. Si van a rezar, váyanse a rezar por allá. Pero cuando oren, no usen vanas repeticiones, como los gentiles. ¿Quiénes eran los que rezaban? Los gentiles. ¿De dónde trajo el rosario el Papa? De los gentiles. ¿De dónde trajo el rezo el Papa? De los paganos. Y eso es lo que dice el Señor aquí. No usen rezos como hacen los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Ya dice el Señor aquí en su palabra, escrito está en Mateo capítulo 6 versículo 8, dice el Señor, no se hagan semejantes a los paganos. ¿Qué quiere decir eso? Dejen de ser paganos, denle una patada a toda esa idolatría, quiebren todos esos muñecos y vayan y hablen personalmente con su Dios, como decían los viejos cuando alguien se entrometía por ahí. Yo estoy hablando es con el dueño del circo, no estoy hablando con los payasos. Así hay que hacer ahora, queridos amigos. Hablen directamente con el Señor de la obra, hablen directamente con el Creador, hablen directamente con el Salvador, hablen directamente con aquel que sí puede perdonar, hablen directamente con aquel que sí puede, queridos amigos, resolver nuestras necesidades
necesidades y nuestros problemas. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Ir directamente a Dios es lo que nos dice. No, dice el Señor, no os hagáis pues semejantes a los paganos. Dejen de ser paganos ya y vuélvanse a ser ¿qué? Cristianos. No se vuelvan semejante a los paganos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así, y le da el modelo y el ejemplo de oración. Es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. Vamos a seguir, queridos amigos, estudiando este tema de la ley de Dios. Es eterna. El próximo sábado vamos a estudiar entonces el tercero y el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, para que miremos si es eterna y para ver si el Papa tiene algún poder para cambiarla, para mutilarla, para adulterarla, y también para ver si las iglesias cristianas y evangélicas tienen alguna orden, algún mandato de Dios para mutilarla y enseñarle a la gente y prostituirlo en la rebelión a Dios que está por venir. Quiero decirle, papá, mamá, te la envío gratis para que lea con los niños toda esta historia que estamos relatando aquí. Abra la Biblia, oren al Señor y pídale sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre